Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, Joel. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a continuar con esta lectura del texto del profesor de Fiores, en donde se nos habla de la época barroca. Buenas tardes. Buenas tardes, Georgina. Estamos pues entrando en la época, bueno, ya casi concluimos el tema de la historia de la devoción a la Virgen María en el periodo barroco, el siglo XVII, es decir, 1600 a 1700 y algo más, 1750. ¿Y qué es lo que nos dice aquí el profesor de Fiores? Que yo tengo en la página 295, pero que algunos la tienen en la página 346. Entonces, lo que dice el profesor de Fiores es que la Virgen Santísima fue venerada de una manera exagerada en la época barroca, pero a pesar de que fue exageradamente, se logró un auge de los libros de devoción a la Virgen Santísima. Y entonces encontramos que el punto de partida de esa exageración de la devoción a María está en la consideración de su maternidad divina, porque ella fue Madre de Dios, por ello la Virgen Santísima es venerada de una manera, pues sí, exagerada en esa época del arte, de la cultura barroca, porque esa era la manera con la que se contemplaban las cosas en general durante el barroco. Se exageraba todo porque el mismo barroco es una expresión de exageración. Y por ello encontramos que también la devoción a la Virgen Santísima se lleva a cabo con exageración, aunque hay que decir que es el siglo en el que la mariología alcanza la cumbre de su expresión como ciencia teológica, puesto que se publican varios libros en donde se exalta la devoción a Santa María, Madre de Dios, partiendo precisamente de su maternidad divina. Y aquí lo que dice el profesor de Fiores, en la continuidad del texto que estábamos leyendo ayer, dice que los autores del siglo XVII, todos los que todos los autores que proponen algún libro de devoción a María Santísima, están de acuerdo en sostener que la Madre de Dios supera en dignidad y en gracia a todas las demás criaturas. El principio medieval que se decía en esa época la omnicontinencia, es decir, que en María todo estaba contenido. En la época medieval, aquí en la época del barroco, se dice que María es compendio y microcosmos de ambas iglesias, la militante y la triunfante. Así lo dice Pachuquelli, que es un autor que escribe el Tratado Moral de Alabanzas de la Virgen Santísima, que se publica en 1660. Y así tenemos que esas expresiones de afirmación por las que la Virgen Santísima es venerada con base en su maternidad divina, llegan también a las expresiones como es la que dice aquí el profesor de Fiores. María es aquella que no solo encierra
las perfecciones de todas las criaturas, sublunares y celestiales, sino que además sobresale mucho por encima de todas esas criaturas. Es decir, tenemos pues que en la época barroca se destaca a la Virgen de una manera en la que se corre el riesgo de hacerla salir de su condición de criatura y de disociarla de su naturaleza eclesial. En estos excesos incurrió Berull cuando dice que María pertenece a un orden aparte de la iglesia, aparte de los cristianos, aparte de Dios. O San Roberto Bellarmino, quien dice que María está situada en medio entre Cristo y la iglesia. O sea, pues que ese es el riesgo del barroco, que por exagerar la devoción, la excelencia de María Santísima, tiende a ponerla fuera del ámbito de la iglesia o fuera del ámbito de Dios. Así lo vemos pues en estos autores, en Roberto Bellarmino y en Berull, que dicen que María forma parte de un orden aparte, un orden distinto de lo que es la iglesia y de lo que es Dios. Como ven, el barroco exageró también en ese sentido, pero pues era la tendencia de la época, no podemos criticarlos con nuestras maneras de comprender la vida en este siglo XXI. Así lo pensaban en esa época y por eso así lo proponemos a partir de lo que dice el profesor de Fiores. Y luego pasa a decirnos que los signos por los cuales se confirma la sobreexaltación de la devoción a María Santísima consiste en que algunos autores se niegan a admitir los títulos aplicados a María, como son hermana y sierva, contra la costumbre de los frailes carmelitas de llamar a María nuestra hermana. En el barroco se dice que es necesario abstenerse de expresiones semejantes, porque a la Virgen Madre de Dios deben invocarla los carmelitas con títulos sublimes. Entonces, para este autor, Lezana dice que el título de hermana que le atribuyen los frailes carmelitas a la Virgen no es un título digno de María, porque a ella hay que atribuirle títulos sublimes. Es pues parte de la exageración del barroco. Y el otro autor que nos propone aquí el profesor de Fiores dice que este autor termina una reflexión acerca de que si es conveniente llamar a María sierva, pues dice este autor, Convelt, que en términos rigurosos y basándose en la ley natural y civil, la Madre de Dios, por el hecho mismo de ser madre, no puede ser sierva, y por ello tampoco la podemos llamar sierva. Este autor, Convelt, del siglo XVII, no acepta lo que el cántico de la Virgen dice de sí misma. Me proclamarán bienaventurada todas las generaciones porque el poderoso ha puesto sus ojos en la humillación de su sierva. Y aquí este autor del barroco del siglo XVII dice que, en términos rigurosos, por el hecho mismo de que María es madre de Dios, no puede ser sierva y que no se le puede llamar con el título de sierva. Dice el profesor de Fiores que en el barroco hay otros autores que fueron un poco más equilibrados, como son Miguel de San Agustín, Plácido Nígido, que admiten que María es nuestra hermana, además es nuestra reina, además es nuestra madre. Según Nígido, el amor que en nosotros enciende María
debe brotar de su semejanza con nosotros en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. Es decir, que aquí Nígido se refiere a esos tres ámbitos de los que María Santísima participó: el orden de la naturaleza humana, porque ella fue engendrada por sus papás, San Joaquín y Santana; el orden de la gracia, porque fue llena de gracia por Dios cuando la visitó el ángel en Nazaret y le dijo: Jaire que jaritomene, alégrate, llena de gracia. En el orden de la gloria, porque ha sido glorificada hasta el cielo por encima de los ángeles. Entonces este autor, Nígido, dice que el amor que nos provoca, que nos produce, que nos hace sentir la Virgen Santísima, deriva de la semejanza que María tiene con nosotros en el orden de la naturaleza, en el orden de la gracia y en el orden de la gloria. De la gloria porque también nosotros algún día llegaremos a la gloria. Y de la naturaleza, pues porque ella también es un ser humano. Y de la gracia, porque ella ha sido plena de gracia. Y nosotros hemos recibido la gracia de Dios en los sacramentos que el Señor ha dejado para que estemos en su presencia toda la vida. Aunque la Virgen sea gloriosa y más excelsa que las estrellas, más alta que los coros de los ángeles, y sea partícipe de la divinidad durante toda la eternidad, sin embargo, María es hermana y carne nuestra. Así lo dice Nígido en su obra que escribió hacia la mitad del siglo XVII, que se llama Mariale. Lo dice así, con esas palabras: aunque la Virgen sea gloriosa, excelsa más que las estrellas, y se encuentre por encima de los coros de los ángeles, y sea partícipe de la divinidad, sin embargo, María es hermana nuestra, porque es carne, como la carne que tenemos nosotros. Ella fue engendrada por sus papás, San Joaquín y Santana, y por ello tenemos nosotros la misma naturaleza humana que la Virgen Santísima. Lulú, voy a apagar su micrófono porque hay alguien que está hablando atrás de usted. Y San Francisco de Sales también considera que los dones y las perfecciones de María no son un obstáculo para considerar su condición de criatura redimida, sino que esos dones y perfecciones que Dios le concedió a la Virgen son un medio para enraizarla en su condición de criatura y en su condición de redimida. Vean pues cómo en el siglo XVII los autores exageraron al venerar a la Virgen Santísima, pero hay otros en ese mismo siglo que que aceptan una condición de hermana, de sierva, de madre y de reina. Georgina, le voy a poner el micrófono porque se oye mucho ruido. Sobrepasando pues a los demás, San Francisco de Sales considera que los dones de María no son obstáculo, sino que esos dones que le ha dado Dios la ponen en una condición de criatura y de ser redimida. La Virgen, dice este autor, Francisco de Sales, dice que la Virgen es más pura, es la más pura criatura de Dios y de su Hijo, y lo es en grado mayor que todo el resto del mundo, por el hecho de que Dios creó en ella
muchas más perfecciones que en el resto de las criaturas, y porque ella es más redimida que el resto de los seres humanos, habiendo sido redimida no solo del pecado, sino también del poder del pecado, incluso de las inclinaciones, de la inclinación al pecado. María Santísima, pues, por el hecho de haber sido llena de gracia cuando la visitó el ángel Gabriel, es llena de gracia y ello la hace redimida de una manera excelente, de una manera que Dios la redime no solo del pecado, sino también de la inclinación que todo el ser humano tiene hacia el pecado. Así lo dice este otro autor, Convelt: pariste virgen, engendraste a tu padre, llevaste en ti a quien te llevaba, vacía y plena, humilde y sublime, pobre y a la vez rica. Tú fuiste lo que antes de ti no pudo encontrarse en ninguna mujer. Eso lo dice el autor Pachuqueli en su libro titulado Excitaciones. Es decir, que ahí reconoce que la Virgen María dio a luz, engendró a Cristo, llevó a aquel que la llevaba a ella misma y fue pobre y a la vez rica. Y es lo que antes nunca pudo haber sido ninguna otra mujer. Así tenemos pues que esta exaltación de María Santísima en la cultura barroca hace que la figura de María, a pesar de su condición femenina, sobresalga por encima de todas las criaturas, en razón de su estrecha relación con Dios, en razón de su excelsa santidad y en razón de las trascendentales funciones que desempeñó en favor de la humanidad por obra de Dios, por medio del anuncio que el ángel le hizo en Nazaret. Y así, al elevarse sobre el conjunto de las criaturas, María se aproxima a Dios, pero no compite con Dios, porque sus títulos presuponen siempre que son títulos derivados de la gracia de Dios. La magnificencia de la Virgen queda iluminada principalmente por los rayos que proceden de la divinidad. Así lo dice Convelt en la obra que hemos citado, que es del siglo XVII, que se llama, esta obra de Convelt, a ver, ahorita les digo cómo se llama el libro de este autor. Está en la página, yo lo tengo, esa cita de Convelt, la tengo en la página, bueno, después se los digo, pero lo importante aquí es ver de qué manera la imagen de la Virgen se recupera en ese periodo del barroco, aunque hay autores que exageran en la forma de venerarla. Sin embargo, hay otros autores que la sitúan en esa realidad humana que la hace propiamente un ser humano, una digna hija de la humanidad. Pues dice Van Leyere, al abordar el problema de si pueden atribuirse a María los títulos de Dios. Dice este autor que hay algunos títulos que no se pueden comunicar porque son exclusivos de Dios. Por ejemplo, el título de eterno, infinito, que sea principio y fin. Esos son títulos que no se pueden comunicar a ningún ser humano, a ninguna otra criatura. Son títulos
incomunicables. Pero este mismo autor, Van Leyere, dice que hay otros títulos que sí son comunicables. Padre, maestro, pastor, fundamento. Y estos, a su vez, son títulos que pueden ser predicativos, participativos, acomodaticios o por creíble estima. Por esta razón, el autor se reafirma en la convicción de que según el uso común no puede considerarse diosa a Santa María, ni puede ser exaltada por encima de la condición de criatura, ni puede ser deformada por falsas alabanzas, sino que debe ser honrada por debajo de Dios y por debajo de su Hijo Jesucristo, lo cual es el objetivo de todos los que consiguieron mostrar a María resplandeciendo, pero solo en virtud de los rayos que provenían de Cristo. Pero dice el profesor de Fiores que no todos se atienen a la regla de hacer encomios dignísimos a la Madre de Dios, que no se identifiquen con los títulos atribuidos a Dios. Porque dice el profesor de Fiores que Paciuchelli o Miguel de San Agustín llaman diosa a María, aunque hacen uso de ese término en el sentido de que María es partícipe de la naturaleza divina mediante la gracia. Otros, como Nicolás Riccardi, avanzando por ese camino dificultoso, cae en la desmesura de atribuir a María epítetos contradictorios, porque su empeño barroco hace suscitar el asombro y la maravilla. Así lo dice Nicolás Riccardi. La Virgen se halla precisamente hasta tal punto entre Dios y el hombre como lo templado lo está entre lo caliente y lo frío, que podríamos decir, si el vocablo no fuera demasiado profano, que María es una semidiosa. Como un Dios creado se halla en medio de un finito y de un infinito. Una omnipotente debilidad, un Dios renqueante, un Dios mediado, un Dios que ha salido de sí mismo y se ha mezclado con la imperfección. La Virgen es como un Dios hecho criatura o un Dios hecho criatura deificada. Así lo dice este autor, Nicolás Riccardi, exagerando las alabanzas que se le atribuyen a la Virgen en ese siglo barroco, diciendo que la Virgen es una semidiosa o que es un Dios creado. A estos abusos responde otro autor del siglo XVII, Tomás Campanella, porque este autor, Tomás Campanella, dice que el llamar Dios renqueante o Dios que ha salido de sí mismo es propio de bufones y de comediantes que acumulan vocablos ridículos e impíos. Hacen que la fe y la reverencia a María se desarraigue del corazón de los hombres, como si estuviera diciendo, si la Virgen no renquease de una pierna, sería plenamente diosa, aludiendo a la fábula del dios Vulcano de los griegos, a quien los griegos llamaban Dios renqueante. La humanidad de la Virgen no está personalizada por una persona divina y por tanto no se le puede llamar Dios creado. En efecto, ¿qué parte de Dios se halla en la Virgen? Ninguna, a no ser los dones de gracia exteriores a Dios. Si hay motivo para poseer esos dones, entonces
todos los santos son dioses. En efecto, está escrito, todos ustedes son dioses e hijos de dioses. Por eso María ocupa el primer puesto entre los dioses únicamente por la participación en Dios. En cambio, el autor habla de manera esencial en el sentido en que Mahoma recrimina a los cristianos por hacer de la Virgen una diosa. Tal es también el reproche que hacen los calvinistas. ¿Y qué es lo que los gentiles quieren de nosotros? Sino que admitamos la existencia de dioses creados como Hércules, Venus, Rómulo. Esto lo dice este autor, Tommaso Campanella, en su libro Censuras sobre el libro del padre Mostro, que fue publicado en 1626 en Génova. Así se expresa de aquellos que exageran al atribuirle a la Virgen la condición de diosa, como es este autor de quien Tommaso Campanella hace la crítica, del autor Nicolás Riccardi, que escribió un libro que se llama Padre Mostro. Y entonces Tommaso Campanella le hace la crítica al Padre Mostro, diciendo que no se le puede atribuir a la Virgen cualidades divinas como si fuera diosa. Aunque el culto a María es aprobado en lo sustancial por todos los teólogos católicos, en el siglo XVII no faltan otras reacciones frente a los excesos. Por ejemplo, en 1628 la Inquisición proscribe imágenes y asociaciones que tengan que ver con los esclavos de María. Y esa condena la repite la Santa Inquisición hasta 1675. En Francia, el obispo Cofetó reclama, siguiendo a Roberto Bellarmino y a Francisco de Sales, que la Iglesia adopte una postura intermedia entre el exceso y el defecto en lo relativo a la devoción mariana. Y en 1641, el obispo Godó protesta también contra el incienso de las alabanzas excesivas, que son abominación para la Virgen. En 1656, Pascal critica con fina ironía el libro del jesuita Barry, que se llama El paraíso abierto a Filogia, y la devoción ingenua excesivamente. Por último, Bossuet, en el discurso ante la corte el día de la Inmaculada Concepción de 1669, defiende la genuina devoción mariana, pero combate las falsas devociones, como es pedir ventajas temporales y no pedir la conversión, o como es preocuparse de que no se hayan rezado todas las Aves Marías del Rosario para después saltarse 4 o 5 preceptos del Decálogo. Entonces, pues vean cómo esta manera de venerar a la Virgen Santísima llegó a tales exageraciones en ese siglo XVII. Pero vemos que hay autores que propugnan por hacer que la teología católica vuelva a darle su lugar a la Virgen Santísima, que no es una diosa y que se le debe retribuir una devoción adecuada a su condición de criatura, de hija de Dios, de elegida por el Altísimo, sí, de llena de gracia, pero que no se le puede llegar a decir que es una diosa. En el siguiente punto, el profesor de Fiores nos propone el protagonismo salvífico de María. ¿En qué consiste este protagonismo salvífico? Puesto que la persona de María descuella y esta
exclusividad, esta manera de manifestarse la Virgen, es debida a una doble dimensión, la mística y la salvífica. El aspecto místico subraya la santidad de María debido a su plenitud de gracia. Ahí está la mística, la excelencia mística de María, por la plenitud de gracia que recibió cuando el ángel la visitó en la casa de Nazaret para avisarle, para decirle que Dios la había elegido para ser madre de Dios. Entonces, la excelencia mística de María se fundamenta en la abundancia de gracia que ha recibido. Es una plenitud de gracia que sobrepasa desde el principio la suma de gracias concedidas a cualquier otro de los hombres o a cualquier otro de los ángeles. En el orden de la salvación, la Virgen es la mujer mediante cuya cooperación y sublime consenso Dios realizó la máxima de sus obras, que el Verbo se encarnara. De manera semejante, María cooperó de modo único en la redención humana con su compasión y con el hecho de haber estado unida al sacrificio de Cristo en la cruz, como lo dice René Laurentín y el jesuita Fernando Chirino, quienes afirman que la Virgen, que Cristo fue el primero en abordar, los autores Laurentín y Fernando Chirino fueron los primeros en abordar el problema de la contribución de María a la redención. En realidad, con la conciencia de innovar, de poner nuevas ideas en la teología de la Virgen, Chirino de Salazar se propone tratar el tema de la contribución de María a la redención en serio, y por ello el jesuita Fernando Chirino de Salazar aborda la participación de María en la redención por el hecho de haber ofrecido y sacrificado a su hijo, el cual le pertenecía a ella por razón de la patria potestad. Era la madre de Jesucristo, ya había fallecido San José, y ella con esa patria potestad sobre su hijo Jesucristo lo ofrece en el Calvario. Este autor, Chirino de Salazar, dice que la voluntad de María fue tan resuelta que habría bastado para que Jesús, por obediencia a la madre, hubiera aceptado libremente la muerte. Es decir, que la Virgen Santísima, dispuesta a ofrecer a Cristo en la cruz, hubiera podido decirle a su hijo que aceptara la muerte en la cruz y que con esa voluntad de María asumida por Jesucristo al aceptar la muerte en la cruz, habría Cristo aceptado la muerte y por ello la Virgen Santísima participaba en la redención por el hecho de haber ofrecido a su hijo en la cruz. La teoría de Salazar promociona a María por cuanto que le reconoce un sacerdocio que se prolonga desde la cruz hasta todas las celebraciones de la Eucaristía, puesto que esa voluntad de ofrecer a Cristo en redención de todos los seres humanos en la cruz, la manifestó María con su presencia al pie de la cruz, y por ello Jesucristo aceptó redimir a todos los hombres, y de esa manera María participa en la redención que realizó Jesucristo en la cruz, al unirse a la voluntad divina de Dios, al unirse al deseo, a la aceptación libremente aceptada, dice el canon de la misa. Cristo aceptó libremente
el sacrificio, y la Virgen Santísima participó en la redención de Cristo que realizó Jesucristo por la voluntad de asumir también ella el sacrificio de Cristo en la cruz, como ya lo había asumido su propio Hijo Jesucristo. La condición, la actividad salvífica de María, es decir, la cooperación que hizo María a la redención, continúa en la actualidad, ya que María vive en el cielo. El siglo XVII barroco acepta lo que dice San Bernardo acerca de la mediación de los santos respecto de los seres humanos de la iglesia peregrina. Dice San Bernardo que Cristo entrega a su madre todas las gracias que se van a distribuir a todos los demás seres humanos. De esa manera, los milagros que realiza la Virgen son la realización de la potestad eficaz que María ejerce contra los demonios, y de esa manera sigue participando en el cielo, en la redención realizada por Cristo, porque todos los milagros que se realizan en la tierra en nombre de la Virgen continúan su función de madre espiritual, de auxiliadora, de la piedra preciosa que, estando fija en Dios y estando en el cielo, obedece la indicación divina para socorrer a los hombres desgraciados por haber cometido el pecado. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la muerte, ampárame, oh Gran Señora. Nos vemos el miércoles, por favor, lean sus hojas, repasen el texto que les envío.